Ok, creo que está bien. Alguien me va a decir ahí si no me escuchan. Oremos, Señor, venimos ante ti, Padre, agradecidos por este tiempo, Señor. Agradecidos, Padre, por tu palabra, Señor, por tu amor, tu gracia y misericordia, Señor. Bendice este tiempo en la palabra. Padre, bendice nuestros corazones, Señor, con tu palabra. Señor, danos tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, les quiero pedir que mantengan mi hijo León en sus oraciones. Anoche casi no dormimos porque estuvo con los pulmones inflamados. Angélica tuvo que ir a la clínica con el doctor y pues ahí estamos haciéndole remedios y está mejor, gracias a Dios. Pero así que les pido que lo mantengan en sus oraciones. Queridos hermanos, hoy vamos a estar en Juan capítulo 7, continuando con nuestro estudio en Juan capítulo 7. Ahora, ¿se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Estaban pasando un festival. ¿Quién se acuerda de qué festival era? Sukkot, el festival de tabernáculos o de carpas. We also say the festival of tents, el festival de carpas. Y como les dije, era mi festival favorito cuando yo era judío. ¿Por qué? Porque vivíamos en una carpa, afuera de una casa, por una semana. Y era como camping, pero era glamping. La gente que nos invitaba a su casa vivían en Beverly Hills y eso era glamping, hombre. Yo le dije, esta carpa es más bonita que mi casa, Dios mío. Pero la disfrutábamos, era un tiempo en familia. Entonces, Jesús está en Jerusalén en medio de esta gran celebración, uno de los 3 festivos donde tenían que venir a celebrar, donde tenían que venir. Ahora, durante la fiesta de tabernáculos hay diferentes cosas. Hay confusión, ¿cierto? Muchos decían, ¿es este Jesús? No, este hombre está endemoniado. No, esta persona está loca. Como, arréstenlo, no esto. Había tensión espiritual. Lo querían atacar, lo querían arrestar, lo querían matar. Y había división. Habían personas que creían esto, a otras personas que creían esto. Algunos escuchaban a Jesús cuando hablaba con humildad. Otros lo escuchaban enojados, bravos. Pero mientras la multitud debatía entre ellos, Jesús ofrece la invitación más hermosa y más gloriosa. Vengan a mí y beban. Venid y beban. Este pasaje es donde se mezclan diferentes cosas. La sed espiritual, la oposición religiosa, los corazones endurecidos y al final una invitación que sigue hoy día. Que sigue hoy día. ¿Cuánto me hubiera... y en parte yo sé que somos muy afortunados de tener la palabra de Dios, de saber que lo que está en rojito es lo que Jesús dijo. Pero cuánto me hubiera gustado haber poderme sentado ahí a escuchar a Jesús hablar. Y que algunas personas, por su orgullo, por su enojo, no lo quisieron escuchar. Se pusieron bravos. Y eso pasa aún hoy día. Cuando alguien trata de hablar con alguien y su corazón está endurecido, no reciben la palabra, ¿cierto? Hacen lo mismo que hacían con Jesús. Se burlan o se enojan. Las dos cosas. Se burlan o se enojan. Pero entonces continuamos aquí y estamos en el versículo 32, continuando con esta situación que está pasando ya en el último día del Festival de Carpas. Y como les dije, aunque solo estamos en Juan capítulo 7, como Juan no es un evangelio cronológico, estamos hablando de los últimos 6 meses del ministerio de Jesús en la tierra. Así que tú dices, uy, pero están pasando las cosas tan rápido, porque en Mateo, en Lucas es un poquito más como cronológico, como en orden. Entonces empezamos en versículo 32. Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar
a Jesús. Le enviaron la policía, le enviaron gente. Porque ¿sabes algo que es muy interesante? Cuando el corazón religioso no puede callar a Cristo, no puede, no sé cómo se dice, como refutar, como refutar, intenta apagarlo, intenta que ya callen a esa persona. Y tú lo ves de una forma muy interesante cuando ves a alguien predicando en la calle. No sé si lo han visto en muchos videos hoy en día donde tú ves gente predicando en la calle. No pueden escuchar las palabras que ellos dicen, así que vienen y les quitan los puestos, les rompen las mesas y todo, o les llaman a la policía y les dicen, usted no puede hablar así en público, a no ser que tenga un permiso. Estos empiezan a inventar cosas. Pero aún así, la multitud hablaba de Jesús. Y eso irritaba a los líderes. No sé si alguien llegó o es el timbre. Creo que alguien llegó, madre. Ahora, esta es la parte que me encanta, que aunque murmuraban, aunque debatían entre ellos, estaban hablando de Jesús. ¿Y sabes qué? Vemos eso hoy día. Yo estoy escuchando más y más gente hablar de Jesús. No sé si has estado en un lugar público y tú escuchas, pero Jesús estoy. Y uno dice, hombre, estoy en Starbucks, que esta gente está hablando de Jesús, qué raro. Pero esto es lo hermoso, que la multitud hablaba de Jesús y sabes, a algunas personas no les gusta eso. Y tristemente, los líderes religiosos, los fariseos, no les gustaba eso, porque ellos no podían negar las obras de Jesús. Ellos no podían negar los milagros. Ellos vieron al cojito, ellos vieron al ciego, ellos vieron todos estos milagros y no los podían negar, pero aún resistían en su corazón. ¿Cuántas personas hoy no han sentido la mano de Dios en su vida? No han dicho como, yo debería estar muerto, hombre, yo debería estar en otra situación, y aún así resisten a Jesús. No niegan las obras de, uy, no, Chuchito lindo me sacó de esta, pero yo no le voy a entregar mi vida a él. Y es triste, porque no podían negar sus obras, así que lo quisieron detener. Pero ¿te acuerdas que hace 2 semanas hablamos del tiempo perfecto de Dios? Hablando sobre, aunque lo querían arrestar, algo muy interesante pasa. Pero algo que me encanta es esto, las murmuraciones de la gente nunca detienen el plan de Dios. Aunque estén murmurando, aunque estén haciendo esto, nunca detiene el plan de Dios. Y mira lo que dice en Juan capítulo 5, solo 2 capítulos anterior, donde dice, entonces los líderes judíos se esforzaron aún más para encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, lo cual lo hacía igual. Ahora vemos la raíz del odio de estos fariseos, que veían el poder, pero no podían comprender que Jesús se ponía en el mismo nivel que Dios. Versículo 33 dice, entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán y no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Ahora, algo que quiero que entendamos y estemos claros, de la misma manera que cuando trataron de amenazar a Jesús y se fue, Él no se fue por miedo. Jesús no es controlado por amenazas humanas. Tristemente nosotros escuchamos de muchos casos de gente que le tocó salir del país corriendo. Y no lo amenazaron. Vinieron y le amenazaron y tocó salir. Están en Miami, Jesús no está diciendo que voy a estar con ustedes un solo poco tiempo y después me voy por miedo a las amenazas. Su vida está dirigida por el reloj del Padre. Y así debería ser nuestra vida también. Pero ahora, esta frase muchas veces la leemos, listo, saltamos a la siguiente, como si nada. Pero algo que quiero que ustedes le pongan atención a eso, todavía un poco de tiempo. Un poco más de tiempo. El Salvador estaba entre ellos, pero no por siempre. Lo que esto nos recuerda hoy en día es que nosotros debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para acercarnos a Él. Aún hoy en día. Isaías 55, versículo 6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está
cerca. Porque hermanos, hay temporadas de gracia que no se repiten. Hay temporadas donde dices, Jesús, pero tú me trajiste a este lugar, tú me quisiste hablar de esta forma, pero resistí. Y dije, no, voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera. Tenemos que tener mucho cuidado, porque debemos aprovechar cada oportunidad que Dios habla a escuchar. Porque hay periodos de gracia, hay temporadas de gracia que no se repiten. La gracia de Dios es infinita y para siempre, pero lo que estoy hablando son de oportunidades. Planes que Dios tiene para uno y tristemente uno dice, no, voy a seguir caminando y se pierde de esa oportunidad, se pierde de esa bendición, se pierde muchas veces de ese valle, de ese tiempo donde Dios te va a probar, donde Dios te va a usar, donde Dios te va a hablar de una forma nueva y poderosa. Aprovecha cada oportunidad que tienes para acercarte a Cristo. Aprovéchala, porque esta vida es corta. Nosotros sabemos que todos los días, cada mañana es un regalo de Dios. Cada mañana es un regalo de Dios. Aprovéchalo para acercarte a Él. 35, donde dice, desconcertados por las palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde piensa ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán, pero no me encontrarán y no podrán ir a donde yo voy? Hermanos, los líderes religiosos, ciegos, cegados por su orgullo, interpretan mal las palabras de Jesús. Dicen, uy, el man finalmente lo corrimos, se va fuera del país, se va hasta hablar con los griegos, se vaya a enseñarle a ellos porque no le sirvió aquí, con los judíos le tocó irse. Creen que va a viajar lejos, cuando en realidad hablaba de su regreso al Padre. Nosotros sabemos eso. Pero ¿sabes por qué ellos no podían ir donde Él iba? Muchas personas se preguntan eso. ¿Por qué fue que Jesús dijo, donde yo voy, ustedes no me podrán seguir? No van a poder ir donde yo voy. Porque se negaban a creer. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando con los líderes religiosos, con las personas que murmuraban, con las personas que lo querían matar, que lo querían arrestar. Jesús les dijo, ustedes no pueden ir donde yo voy porque no creían en Él. No creían en Él. ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo viene esa invitación tan hermosa. Versículo 37. El último día del festival, el más importante, y lo es una fiesta y un banquete increíble, porque se unen todas las carpas, y es muy chévere. Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Algo muy interesante, durante este festival en Jerusalén, los sacerdotes derramaban agua sobre el altar en el templo y el agua fluía sobre los pisos y los escalones del templo, como cuando uno lava el piso con un balde, así echaban agua, recordando cómo Dios proveyó agua en el desierto. Así que imagínense, gente, miles de personas alrededor del templo, los sacerdotes echando agua, y en medio de esto, en este momento Jesús declara, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que es algo muy especial, porque en medio de rituales vacíos, de religión vacía, Cristo ofrece algo real. Cristo ofrece algo real, su Espíritu. Él no dice, beban del templo, beban de toda esta agua que cae, porque hay historias que dicen que el agua que descendía del templo o del altar sanaba a las personas, y esta gente como que echaba esa agua, pero se imagina, ese es un piso sucio, la gente caminó y dice, eso es un santo remedio, tómese la agüita del templo. Pero en eso, Jesús no dice, beban de esta agua, beban del templo, sino dice, vengan a mí,
¿Sabes qué, hermanos? La religión nunca te va a poder saciar la sed. Nunca va a poder quitarte esa sed, porque solo Jesús puede llenar un corazón seco. Solo Jesús puede llenar un corazón seco. Puedes que tengas éxito en esta vida, puedes que tengas un buen trabajo, mucho dinero, pero aún vas a tener sed de más y de más y de más. Y yo viví eso con mi esposa durante un tiempo, cuando estaba en San Diego, en California. Yo trabajaba en el café, era mi trabajo por más de 10 años, y yo vendía café. Y entonces yo vendía café a hoteles muy grandes. Las Vegas y Palm Springs eran mis territorios. Mis clientes eran Caesars Palace, The Wynn Hotel, hoteles enormes que compraban $20,000 de café al mes. Eran una locura de cantidad de café que consumen en los casinos. Y el primer año, que fue la primera vez donde no estaba en el ministerio trabajando, sino me fui al lado secular a trabajar, el primer año vendí tanto café que yo dije, Dios mío, no tengo que preocuparme de dinero. Yo creo que ni siquiera revisé mi cuenta todo el año. Yo quería comprar algo, lo compraba porque yo sabía que tenía el dinero. Siguiente año, quiero más clientes, quiero vender más y más y más. Y en parte, yo creo que el tener una actitud que quiere siempre perseverar y seguir adelante es bueno, pero nosotros sabemos que toda cosa que toma el lugar del Señor se vuelve un ídolo en nuestra vida. Si Dios te ha dado un trabajo, una carrera, una responsabilidad, no dejes que eso se vuelva un ídolo. Aprovecha cada oportunidad de acercarte al Señor mientras puedes. Porque eso no te va a saciar, eso no te va a llenar el corazón, solo Jesús puede hacerlo. 38 sigue con un versículo igual de poderoso donde dice, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y hermanos, Jesús no solo sacia nuestra sed, Jesús convierte a la persona sedienta en una fuente de agua. Y eso es lo más bonito, porque y te doy el ejemplo, nosotros íbamos al Amazonas y llevábamos filtros de agua para purificar agua. Porque es increíble, el Amazonas tiene la cantidad más grande de agua fresca del mundo, la cantidad más grande de agua de lluvias, de agua del río, pero tienen una de las menores cantidades de agua potable. Los niños allá siempre con parásitos, enfermos. Entonces siempre llevábamos los filtros y los hermanos nos decían, hermano Chachi, esos filtros solo sirven 6 meses. El agua tiene tanto barro, se nos dañan y ya no los podemos usar. Finalmente un hermano de la iglesia donó una planta purificadora de agua. La tuvieron que traer en un container de 20 pies, no sé, es como 10 metros. La instalaron, llevaron a los chicos al curso a aprender cómo mantenerla, aprender cómo usarla. Y ahora el pueblo produce su propia agua pura. Y es hermoso. Pero eso es lo que Jesús hace en nuestra vida. No solo sacia nuestra sed, sino nos convierte en producción de agua viva, y es el Espíritu Santo viviendo y obrando en nuestra vida. Porque creer en Cristo produce una vida que fluye, no solo una vida que recibe. Y qué bonito es eso. Nosotros todos sabemos, lo bonito es no solo recibir, pero dar también. Dar también. Pero ahora, uno de mis versículos favoritos se encuentra en el libro de Apocalipsis. Ahora, normalmente cuando hablo del libro de Apocalipsis, la gente como, pero tienes que entender que es especialmente el último. Si no han leído el libro de Apocalipsis, léanlo. Pronto lo estudiamos pronto. Pero el último capítulo de Apocalipsis, la forma en que la Biblia termina, técnicamente la Biblia no termina porque el libro de los Hechos sigue siendo escrito hoy día, aquí en Bogotá, aquí en este lugar, pero el libro de Apocalipsis termina con unos versículos tan hermosos. Y mira lo que dice en Apocalipsis, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Hermanos, este es uno de los versículos más tiernos, más amorosos de toda la vida,
¿Por qué? Porque después de juicios, después de castigos, de profecías, de señales, que la mayoría de la gente ve, wow, sí va a estar tremendo esos últimos días. Dios mío, a mí me decían, ese es un libro de terror, Apocalipsis. Pero después de todo eso, viene una hermosa y repetida invitación a venir a Cristo. Este siempre fue el corazón de Dios. Un corazón que llama al pecador. Un corazón que sigue atrayendo, convenciendo e invitando a los que están sedientos, a los que están perdidos. Me encanta eso. Ese es el corazón de nuestro Señor. Se paró en medio de toda esta gente y gritó, el que tenga sed, venga a mí y beba. Si se acuerdan cuando habló con la mujer samaritana al escuchar que el agua que yo te doy nunca tendrás, deme de esa agua, claro que sí. Y mira lo que dice el versículo 39, que me encanta que pone esto Juan para explicar un poco. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Ahora, Juan explica aquí que Jesús está hablando del Espíritu Santo, quien vendría después de la muerte y la resurrección del Señor. Hermanos, el Espíritu aquí nos muestra que es el agua viva, que es la presencia de Dios que satisface, ¿cierto? Satisface nuestra vida y la fuerza que nos transforma. De eso estaba hablando con alguien. Nosotros no podemos cambiar y no podemos cambiar a otras personas, pero es el Espíritu Santo, esa agua viva que puede transformar. El poder de Dios para transformar vidas está en él. Ahora, 40, continuemos. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Y otros dicen, es el Mesías. Pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Ahora, muchos reconocen que hay algo especial en Jesús. Muchos dicen, este es el profeta, este es el Cristo, pero otros tropiezan con detalles insignificantes. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo puede venir de Galilea? ¿Cómo es que pueden venir de Galilea? Porque cuando alguien no quiere creer, siempre va a encontrar una excusa de no creer. Siempre dice, no, pero cuando alguien no quiere creer, siempre hay una excusa por no creer. Pero hermanos, tenemos que acordarnos de esto. Dios no se ajusta a nuestras expectativas. Nosotros debemos ajustarnos a su palabra. Su palabra. Cuando alguien viene y me dice, pero ¿usted por qué dice eso? ¿Usted por qué cree eso? Yo digo, porque la palabra lo dice. Y ya, yo ajusto mis expectativas a lo que la palabra de Dios dice. Porque hermanos, si ustedes tienen como fundamento en su vida cualquier otra cosa, se va a caer, va a estar débil. Pero cuando ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, cuando construimos nuestra vida, como dice la canción, construiré mi vida en la palabra de Dios, en quién es Cristo. Firm foundation. ¿Cómo se dice firm foundation? ¿Fundación? ¿Fundamento? Fundamento firme. Así debería ser una iglesia que llama fundamento firme. No, me imagino que hay unas de las que sacan las banderas, hermanos. Fundamento firme. Mira, 42, continuemos. Me vuelvo loco. 42. Pues las escrituras dicen claramente, el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían arrestarlo, pero nadie puso las manos encima. Nadie le puso las manos encima. Ahora, ¿cuál es esta división? Y algo que me encanta es que nosotros podemos ver claramente que la división viene por ignorancia, por no saber ni conocer los hechos como son. Y hoy en día nosotros tenemos eso también. Hay muchas diferentes denominaciones, hay muchas diferentes doctrinas, hay muchos desacuerdos y muchas cosas. Y muchas veces la división viene
Porque nosotros decimos, no, nosotros creemos esto porque siempre lo hemos creído, siempre hemos tenido esta costumbre, siempre hemos, pero si no está fundada y fundamentada en la palabra de Dios, va a causar división. Mira lo que dice en Lucas capítulo 2, versículo 4. Ahí está. Donde dice, como José era descendiente del rey David, María también fue descendiente del rey David, que es increíble, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, y viajando hacia allá desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé, y María dio a luz a su primer hijo varón, y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿A dónde nació Jesús? En Belén. Ahora, hermanos, como les dije, yo era judío, ortodoxo, y hablaba con personas, y en ese tiempo, antes de que regresé a los pies de Cristo, decían, ¿cómo es que pueden creer en Jesús? Jesús es un nombre griego, Jesús no es judío, esto y esto. Y yo, en mi mente yo decía, pues, se llama Yeshua, nosotros sabemos, Yeshua HaMashiach, sabemos que nació en Belén, sabemos que todas las cosas que dicen Isaías, que será castigado, que será todo, que será colgado sobre un árbol, Jesús lo cumplió, que será un hombre de dolores, que hará todos estos milagros, que hará todas estas profecías que se cumplieron en Jesús. Mira la división que causaba entre este grupo. ¿Cómo puede ser el Mesías si no nació en Belén, si viene de Galilea? Y empiezan a insultar a Jesús, empiezan a insultar a Galilea, pobrecita Galilea. Yo no sé si hay un lugar en Colombia que tratan como la tratan como Galilea. No sé si hay un lugar que todo el mundo, esa gente. Cuando yo me acuerdo eran los pastuzos, ¿cierto? Decían, ese es un pastuzo o algo así. Se están burlando de los galileos. Le dicen, no, ese es un Galileo. Y mira lo que dice, versículo 45. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo traen? Y mira lo que dicen los guardias, los que dicen la policía, dicen, jamás hemos oído a nadie hablar como él. Contestaron los guardias. Le preguntaron, ¿por qué regresaron sin Jesús? Nunca hemos escuchado a un hombre como este. Había poder y autoridad en las palabras de Cristo, y eso pasa aún en día hoy. No sé si te ha pasado, de pronto, la primera vez que tú escuchaste el Evangelio de una forma que te tocó el corazón y tú dices como, Dios mío, algo es diferente, algo está... Y escuchas las palabras de Jesús. Nadie más es como Él. No podemos comparar a nadie más. Porque la voz de Jesús siempre impacta al que escucha sin prejuicios. Al que escucha sin dice ulterior motives, modos, no sé, como sin agenda diferente, como una propia agenda. Hermanos, nosotros debemos dejar que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, a nuestra mente, antes de que nuestras opiniones hablen. ¿Cierto? Muchas veces dejamos nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras ideas. Debemos dejar que la palabra de Dios sea la principal en nuestras vidas. Y vas a ver el poder. Y vas a decir, nunca he escuchado a nadie hablar como este. Versículo 47. ¿También ustedes han sido engañados? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros gobernantes o fariseos que crea en él? Pobre Nicodemo por ahí estaba sentado ahí en la esquina como, yo no voy a decir nada. Esa multitud tonta que lo que sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Mira el corazón de los fariseos, un corazón tan lleno de odio, un corazón lleno de envidia, y los fariseos se burlan hasta los guardias. También ustedes han sido engañados.
Porque nosotros vemos esto, cuando la religión o el religioso se siente expuesto, siempre se burla de uno. Pero ¿sabes qué? Aunque desprecien, aunque se burlen, eso no cambia la verdad. Eso no cambia quién es Jesús. Deje que se burlen. Mira lo que dice Nicodemo, pobre Nicodemo. Entonces tomó la palabra Nicodemo, un líder que había ido a ver a Jesús, y les dice, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. Hermanos, ellos lo querían matar. Le enviaron la policía, le enviaron los guardias para ya traerlo al juicio inmediatamente. Nicodemo dice, pero ustedes lo están tratando de matar, tratando de arrestar. El hombre no se ha podido defender en la corte, en la ley. En frente del sumo sacerdote, en frente de la ley, no ha podido. Pero mira lo que dice, Nicodemo no predica un sermón, no empieza a argumentar, solo hace una pregunta justa. Y a veces el primer paso de la valentía es simplemente hablar con justicia. ¿Cierto? Somos cristianos, debemos amar la justicia. Debemos amar la justicia. Y me encanta lo que Nico dijo. Lo que Nico dijo. Habló y preguntó, ¿es esto correcto? Y dejar que ellos mismos empezaran a pensar. Pero mira lo que dice en los últimos 2 versículos. Dice, ¿también tú eres de Galilea? Uy, pobre Nicodemo. Contestaron ellos, estudia las escrituras y compruébelo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Y así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Hermanos, los líderes se empezaron a burlar de Nicodemo. Se burlaban de él, le decían, ve y estudia la Biblia, abre la ley, pero ellos mismos no lo hacían. ¿Saben por qué? Porque sabemos de 4 profetas, posiblemente 4, que salieron de Galilea. ¿Sabes quién? Jonás. Jonás fue un gran profeta. Eliseo, Elijah en inglés, es Eliseo, ¿cierto? Elijah. Le dicen que Elías. Ok, de Elijah, Elías. Ok, yo sí dije Eliseo, me suena raro. Elijah, Nahum y el profeta Gomelo, Oseas, salieron de Galilea. Así que cuando estos hombres dicen, ve y escribe, ve, abre la Biblia y estudia. ¿Cuántas veces no nos han dicho eso, cierto? ¿A dónde está eso en la Biblia? Usted no conoce la palabra de Dios. Yo he sido pastor 30 años, usted no sabe nada, esto y esto. Pero lo que podemos mostrar es que aún en su orgullo, aún en su odio, estaban equivocados. Estaban equivocados. No les interesa la verdad, solo defender su sistema. Y nosotros encontramos muchas personas, en inglés, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es un tema psicológico que se llama cognitive dissonance. ¿Disonancia cognitiva? Ok, gracias. Donde dice, si tú tienes una idea, un pensamiento, y alguien viene contra algo que es completamente lo opuesto de ese pensamiento, automáticamente tú defiendes. Y dices, no, yo defiendo. Nuevamente regresamos, hermanos, que la palabra de Dios viva en nuestro corazón, fluya en nuestro corazón, para cuando nosotros escuchemos algo que va en contra de la palabra de Dios, podemos decir, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque, ¿qué vale que digo? Eso es lo que yo pienso. Pero, hombre, yo puedo pensar cualquier bobada también. Lo que yo puedo decir, eso no es lo que mi Dios, creador del universo, piensa. Pero ¿sabes qué? Así se terminó este capítulo, como de repente, un fin. La gente se va a la casa. Pero ¿sabes qué? La invitación de Jesús de venir a Él sigue en pie. Y vimos aquí 3 diferentes tipos de personas, los que criticaban a Jesús, los que confunden con Jesús y los que vienen a Jesús. Y esa es la pregunta hoy. ¿En qué grupo estás? ¿Vas a venir a Cristo? Vas a venir a Cristo. Porque la sed espiritual no se apaga con religión, no se apaga con opiniones ni debates, solo se apaga cuando respondemos al llamado personal de Cristo y decir, sí voy a ir y sí voy a beber. Oremos.
Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta invitación especial, Señor. Gracias, Señor, por aún así amarnos, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Padre. Pedimos, Señor, que tú sigas haciendo esa obra, Señor. Padre, que nuestros corazones, Señor, nuestras vidas se vuelvan fuentes, Señor, de tu Espíritu, Señor. Señor, fuentes que rebosen, Señor, fuentes que salgan hacia el mundo, Señor. Padre, que al vernos a nosotros la gente pueda decir, nunca he escuchado un hombre así, porque no nos escuchan a nosotros, sino a Jesús en nosotros, Señor. Padre, que tu palabra viva y permanezca en nuestros corazones, Señor. Te amamos, Señor, y te alabamos. Gracias por esta palabra. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que Dios los guarde y los bendiga. Hay una lista en la cocina, porque vamos a tener un compartir el 21 de diciembre. Compartir significa que tienen que traer algo. Cualquier cosa, traigan algo. Pero vamos a estar después del almuerzo, vamos a tener las mesas, poner todo y vamos a compartir aquí una cena navideña. Estamos trabajando con un grupo en Villavicencio para ayudar a 100 niños que están en necesidad. En un pueblo estamos organizando todo eso esta semana, pero posiblemente, ¿qué fecha es el siguiente sábado? El 13, ¿cierto? 13, posiblemente el 13, este sábado que viene, vamos a mandar información en las redes sociales, vamos a tener una fiesta de empaque donde vamos a empacar los regalos para los niños. Tuvimos una donación de un piano y algo que Dios puso en mi corazón es, si no tuvimos que pagar un piano, voy a usar esa plata para bendecir a esos niños que están allá. Así que Dios los guarde y los bendiga, tengan una feliz semana. Bendiciones, hermanos.